Muy buenas noches, bienvenidos a la hora macabra. Yo soy Lady Kaboom y es este programa donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, los backrooms. Comenzamos. Muy buenas noches, criaturas de la oscuridad. Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora Macabra, donde lo desconocido se cuela entre las rendijas de lo cotidiano y el terror no necesita monstruos, solo un espacio mal iluminado. Esta noche te traigo un tema que se desliza entre los límites de la realidad y la ficción. Un mito moderno que se ha vuelto más real de lo que muchos quisieran admitir. Así que apaguen las luces, ajusten sus audífonos y asegúrense de no estar solos, porque lo que están a punto de escuchar podría estar esperándolos, justo detrás de la pared más cercana. Todo comienza como un zumbido, no uno estridente, sino constante, tenue, artificial. Abres los ojos, no sabes si es de día o es de noche. No sabes siquiera si has dormido. Estás en una habitación amarilla, iluminada por tubos fluorescentes que parpadean con un ritmo errático, como si respiraran. No hay ventanas, no hay puertas. El aire está cargado de humedad rancia y detergente barato. Estás descalzo. El suelo, cubierto de alfombra industrial empapada, succiona tus pasos. Y de alguna manera sientes que no deberías estar ahí. Dicen que si no clipeas, fuera de la realidad, puedes terminar aquí. No es un lugar, es una trampa. Un laberinto de pasillos sin fin donde el tiempo se dobla y los sentidos se traicionan. Algunos aseguran que son los pasillos olvidados de la existencia. Otros, que es una dimensión entre dimensiones, un purgatorio digital, un virus que infecta la conciencia. Pero la mayoría coincide en algo. Una vez que entras, escapar es casi imposible. No hay ruidos externos, solo el zumbido incesante de los tubos. Algunos reportan haber visto formas que se arrastran entre los pasos. Los más afortunados logran salir. Los demás simplemente desaparecen. Esta noche en la hora macabra te llevaré al corazón de uno de los mitos modernos más inquietantes del Internet. Pero esto no es solo una creepypasta, es un universo en expansión, con reglas propias, entidades desconocidas y secretos que muchos creen demasiado reales. Prepárate para un viaje sin salida, donde la paranoia, el horror liminal y la sospecha de estar atrapado en un sueño fallido se vuelven insoportables. Te advierto, si estás escuchando esto solo, asegúrate de que la habitación donde estás no tenga una esquina más de lo que recordabas. Esto es la hora macabra y ya estás adentro. Todo comenzó con una imagen, una fotografía de mala calidad, amarilla, vacía,
Un techo de placas viejas con tubos fluorescentes encendidos. Paredes cubiertas con un papel tapiz desteñido. Alfombra mohosa. Luz estéril. Sin ventanas, sin puertas, sin explicación. La imagen apareció por primera vez en un post de 4chan, en el tablero X, el 12 de mayo de 2019. Un usuario anónimo publicó la foto acompañada del siguiente texto, y cito: Si no tienes cuidado y te sales de la realidad en los lugares equivocados, acabarás en los backrooms, donde no hay nada más que el hedor a moqueta húmeda, la locura de amarillo monótono, el zumbido interminable de las luces fluorescentes y aproximadamente 600 millones de millas cuadradas de habitaciones vacías segmentadas aleatoriamente para quedar atrapado en ellas. La respuesta fue inmediata. La imagen resonó. Había algo perturbador en ella, algo que parecía sacado de una pesadilla compartida. Era un lugar que nadie recordaba haber visitado, pero que todos reconocían. Ese fue el primer zumbido, el primer paso hacia un universo de horror que aparecía de repente, que parecía nacer desde lo más profundo de la memoria colectiva. Pero vamos paso por paso. ¿Qué es un no-clip? Para entender los backrooms, primero hay que entender el concepto de no-clip. En los videojuegos, no-clip es un truco que permite al jugador desactivar las colisiones con los objetos del entorno. El avatar puede atravesar paredes, suelos, techos, salir del mapa, ver el esqueleto del mundo digital desde afuera. Ese concepto fue tomado y aplicado a la realidad. ¿Y si alguien por accidente activara ese modo fuera del mundo virtual? ¿Qué hay detrás de los límites de nuestra existencia? ¿Qué hay entre las paredes, detrás de los techos, más allá del suelo? Los backrooms serían ese espacio entre los espacios, un error de carga del universo, un lugar que no fue diseñado para ser visto. Y sin embargo, ahí estás tú, perdido entre pasillos interminables, atrapado en un glitch existencial. Esa simple idea, caer fuera de la realidad y terminar en un lugar que no debería existir, es lo que convirtió a los backrooms en una pesadilla viral. La imagen original tenía una cualidad inquietante que excedía lo obvio. No había monstruos, ni sangre, ni cuerpos, pero sí algo más perturbador: la atmósfera. Esa estética se conoce como liminal, relacionada con los umbrales, con espacios de transición, estaciones vacías, gimnasios cerrados, sitios entre un lugar y otro, entre un momento y otro. Lo liminal nos incomoda porque lo conocemos, pero no lo entendemos. No debería estar vacío, no debería sentirse tan interminable, no debería hacernos pensar que no hay salida. Esa es la sensación que despertó el post de 4chan y esa fue la puerta de entrada. Tras ese primer post, la comunidad respondió como si hubiera estado esperando ese estímulo toda su vida. En los siguientes días comenzaron a surgir comentarios, relatos, supuestas experiencias dentro de los backrooms. Alguien hablaba de haber escuchado un llanto. Otro describía haber caminado por horas sin encontrar una salida. Pronto se introdujeron nuevos conceptos: niveles, entidades, zonas seguras,
zonas mortales, zonas corruptas. Se comenzó a mapear este universo. El nivel 0, que es el más conocido, es la imagen original. Maqueta amarilla, luces parpadeantes, pasillos sin fin. Luego vino el nivel 1, más oscuro, más peligroso. El nivel 2, industrial, caliente y metálico. El nivel 3, donde aparecen las criaturas. Cada nivel tiene sus reglas. Algunos tienen luz, otros están en completa oscuridad. Algunos permiten encontrar almendruja. ¿Qué es la almendruja?, se preguntarán. Bueno, la almendruja es un líquido que calma el hambre y el miedo. Otros están llenos de trampas psicológicas. Las entidades cada vez más abstractas habitan los rincones, copian voces, te siguen, te entienden. Lo fascinante de los backrooms no es solo su estética, sino su naturaleza. Es un universo colaborativo, mutante y viral. Como un organismo vivo, crece con cada aportación. Reddit, TikTok, YouTube, Discord. Cada plataforma agregó piezas a ese rompecabezas. Comenzaron a aparecer videos de found footage, o sea, grabaciones estilo VHS de personas que caían en los backrooms, documentando su horror mientras avanzaban sin rumbo. Uno de los más famosos fue creado por Kane Pixels, un joven cineasta que llevó la narrativa a otro nivel, mezclando ciencia ficción, corporaciones misteriosas y horror puro. De la imagen fija se pasó al movimiento, a las grabaciones borrosas, a las respiraciones entrecortadas, a los pasos que se escuchaban desde pasillos paralelos, a los susurros que no venían de ningún lado. Lo interesante es que los backrooms no tienen una única versión. Hay reglas básicas aceptadas, pero cada narrador agrega algo. Algunos imaginan que se accede desde glitches en la realidad, escaleras de emergencia que no llevan a ninguna parte, elevadores que se detienen en pisos que no existen, puertas que aparecen donde antes solo había pared. Otros hablan de sueños lúcidos, de rituales, de bugs mentales. Pero todos coinciden en algo. Si entras, estás solo y nadie vendrá a buscarte. Hay quienes aseguran que el tiempo no funciona igual allí dentro, que días pueden sentirse como horas y viceversa, que algunos han envejecido décadas en el nivel 5 para regresar como si no hubiera pasado un minuto. El deterioro mental es una constante. El olvido, totalmente inevitable. Algunos analistas y psicólogos han teorizado que los backrooms representan miedos modernos. El aislamiento, la ansiedad, la desconexión digital, la rutina sin salida. Son la oficina eterna, el pasillo sin propósito, el cubículo del alma. Otros los ven como una crítica a los entornos artificiales que habitamos. Espacios impersonales, estandarizados, sin identidad. Como si el alma humana, atrapada en un sistema industrial, despertara de golpe en el lugar que verdaderamente habita. Lo que comenzó como una creepypasta evolucionó hasta convertirse en un fenómeno cultural. Hay videojuegos inspirados en los backrooms, novelas, cortometrajes, juegos de rol, mapas, incluso música ambient y diseñada para acompañar la exploración de estos espacios. Y sin embargo,
algo sigue igual que al principio, el famoso zumbido. Esa vibración constante que recuerda que estás atrapado en un lugar que no debería existir. Un glitch en la textura de la realidad. Los backrooms son más que una historia de terror. Son una advertencia, una pregunta abierta, un experimento narrativo vivo que se alimenta del miedo más simple. Estar solo, atrapado, sin salida y sin que nadie lo note. La próxima vez que cruces un pasillo demasiado largo, ¿sentirás un leve zumbido? ¿Y si la esquina que nunca habías notado ahora está ahí? ¿Y si ya no clipeaste sin saberlo? Bienvenidos al laberinto y cuidado con las paredes. Muy bien, chicos. La mitología de los backrooms. Esto es un abismo sin fin y hay múltiples niveles del horror. Los backrooms no son solo un lugar, son muchos, son miles. Es un multiverso de niveles superpuestos, cada uno con su lógica, su atmósfera, su terror. Si el nivel 0 es la puerta de entrada, los siguientes son las profundidades de una pesadilla que se bifurca sin fin. El nivel 0 es el punto de partida. La mayoría llega aquí primero. El escenario es algo que todos recuerdan. Muros amarillos, alfombra empapada, luz fluorescente parpadeante. Sin ventanas, sin relojes, sin salida. Se dice que el nivel se reconfigura constantemente, volviendo imposible trazar un mapa estable. A pesar de su aparente vacío, muchos afirman sentir algo observándolos. No hay criaturas visibles, pero se sabe que está siendo seguido. El nivel 1 es la llamada degradación. Este nivel es más oscuro, es menos estable. Aquí las luces comienzan a fallar y el zumbido se convierte en chirridos metálicos. Hay zonas con luz tenue y otras completamente en penumbra. Las paredes muestran señales de humedad, óxido y las filtraciones hacen eco. Aquí aparecen las primeras entidades, sombras que se mueven justo fuera de tu campo visual. Y aquí es donde nace la paranoia. El nivel 2 es también reconocido como el lugar donde hay calor y metal. Este nivel está lleno de pasillos industriales, tubos calientes, vapor constante. La temperatura puede subir hasta niveles insoportables. Este es un nivel hostil. Aquí habitan los hounds, que son entidades humanoides con comportamiento animal, y los skin stealers. Sobrevivir requiere permanecer en movimiento y totalmente en silencio. Es un mundo mecánico donde cada puerta puede llevarte más profundo o devorarte. Y el nivel 3. Esta es la desesperanza estructurada. Un laberinto de pasillos de oficinas en ruinas, estructuras hospitalarias y salas de servidores. Las entidades aquí no se ocultan, patrullan. Facelings, criaturas sin rostro, recorren los pasillos con movimientos erráticos. Hay rumores de zonas seguras llamadas bases o outposts, que llegan a ellas
de alguna manera, de manera súbita. Para poder meterse en estas bases o outposts, implica atravesar regiones de locura. Pero hay otro nivel, un nivel que le llaman nivel infinito, que es el abismo sin mapa. Más allá de los niveles numerados, hay zonas sin clasificación, donde el tiempo se comporta como líquido y las leyes físicas en realidad no existen. Un pasillo puede durar días o segundos. Puedes volver a aparecer en tu infancia o en un mundo hecho solo de puertas que no llevan a ningún lado. Este nivel es un fractal infinito. Cada intento por entenderlo solo se pone más raro. Los backrooms están plagados de seres que parecen surgidos de un error de programación o de un delirio febril. Y aquí te cuento cuáles son las más escalofriantes. Primero están los hounds, que como ya les digo son humanoides deformes que corren en cuatro patas. Su piel está desgarrada, sus movimientos son espasmódicos, son como glitches vivientes. Se activan por el ruido y huelen el miedo. También están los skin stealers. Ellos absorben la piel de sus víctimas y las usan como un disfraz. Parecen humanos, pero sus movimientos son erráticos. Si uno te mira fijamente sin parpadear, corre. Tenemos también los smilers. Ellos no tienen un cuerpo visible, solo se perciben en la oscuridad como una sonrisa luminosa flotante. Se alimentan de la energía vital del miedo. Se dice que acercarse a una sonrisa en la oscuridad es firmar tu sentencia de muerte. Por otro lado están los duelers, que son entidades que no atacan, pero su presencia causa pérdida de memoria, fatiga extrema y alucinaciones. Se sienten antes de verse. Una atmósfera que se espesa, una presión sobre el cráneo, como si el lugar mismo se volviera consciente. Tenemos también los party girls. Ellos de alguna manera parecen humanos y traen trajes festivos, pero su objetivo es capturar a víctimas para convertirlas en parte de su celebración eterna. Llenan zonas con globos, luces y música distorsionada. Todo aquel que acepta su invitación desaparece. El universo de los backrooms no sigue una lógica terrestre. Existen anomalías que desafían la mente y que a veces pueden ayudarte o matarte. Los fractales son zonas donde el espacio se repite sobre sí mismo. Puedes cambiar en línea recta y terminar en el punto de partida. Los objetos se duplican. Las sombras se multiplican. Algunos creen que son fallos en la arquitectura del lugar. Otros, puertas hacia niveles aún no descubiertos. Por otro lado, los glitches son sectores que parpadean, como si estuvieran mal renderizados. A veces se ven fragmentos de otros niveles. Algunos han usado estos glitches para escapar. Otros han sido absorbidos por ellos y nunca regresaron. Pero hay algo más. En los backrooms existen objetos misteriosos. Por ejemplo, la que ya les comentaba hace rato, que es la almendruja. La almendruja es un líquido lechoso que calma el dolor y la ansiedad. A veces es lo único que mantiene a los exploradores vivos. También están las llaves negras, que son raras y codiciadas, y abren puertas que no deberían existir. También están los fragmentos de recuerdo, que son objetos que contienen memorias, y al tocarlos revives eventos, aunque no siempre son tuyos.
Tenemos también anomalías temporales, ya que en algunos niveles el tiempo como que se descompone. Se han reportado casos de personas atrapadas durante semanas que al escapar descubren que solo pasaron minutos en el mundo real. Otros envejecen décadas. Algunos comienzan a ver su propia vida en fragmentos, como si la dimensión estuviera reescribiendo su historia. Pero, ojo, les voy a contar acerca de las reglas no escritas para sobrevivir al sinsentido de los backrooms. Número 1. Nunca confíes en un pasillo que no recuerdas haber cruzado. Número 2. Si escuchas pasos sincronizados con los tuyos, detente. Si siguen, corre. Número 3. Lleva siempre un espejo. Algunas entidades solo son visibles en el reflejo. Número 4. Nunca respondas si escuchas tu nombre. Nadie debería saberlo ahí dentro. Y número 5. Si encuentras una escalera, mírala, pero no subas. Los backrooms no tienen fin. Cada nivel es una pesadilla autogenerada, un cuento de horror arquitectónico donde cada giro del pasillo puede ser el último. Las entidades, los objetos, los fractales, todo sugiere un mundo diseñado no para matar, sino para desgastar el alma. Y lo más aterrador es esto. Mientras escuchan esto, alguien más está cayendo. Otro no clipeador. Sobre todo accidental, que acaba de cruzar una puerta equivocada, una esquina que no recordaba. Porque los backrooms están justo ahí, justo al margen de la realidad. Solo necesitas un paso en falso, solo uno. Y bien, chicos, este es un tema que tenía muchas ganas de abordarlo, porque de verdad no sé, me causa mucha inquietud. He visto infinidad de clips en los que representan un backroom, donde, no sé, por ejemplo, están en una especie de bodega, donde corren por pasillos que son prácticamente iguales, donde todas las cortinas de los locales comerciales están cerrados. Corres y corres por pasillos infinitos, topas con pared, das vuelta y no encuentras la salida por ningún lado. Esto es como un sueño, o más bien una pesadilla. No sé si ustedes alguna vez han soñado estar en un backroom. ¿Han tenido algún sueño extraño? Bueno, en realidad todos los sueños son extraños. Lo que pasa es que cuando estás, digamos que en el mundo onírico, no te fijas mucho en detalles, porque aparentemente tu mente lo describe como un ambiente normal. A menos que te empieces a fijar demasiado en los detalles, es cuando empiezas a notar cosas raras, cosas que no deberían estar ahí, cosas que sería imposible que estuvieran sucediendo. Y algo así me imagino un backroom. Como dice Rudolf, es como estar fuera de la Matrix, fuera de la realidad. Em, esto es, de los backrooms, es una locura. Y me gustaría que me comentaran en los comentarios si ustedes alguna vez ya han estado en un backroom, si saben qué es un backroom, si han estado en un videojuego o han visto videos acerca
de backrooms y se han sentido ahí, o realmente su mente en algún sueño, en algún delirio tal vez, los haya hecho llegar a un backroom. Siento que un backroom es más como un viaje, ¿cómo le llaman estos viajes astrales? Algo así me imagino, un viaje como lo que es un viaje astral, pero cibernético. Pero cuéntenme ahí en los comentarios si ustedes ya han escuchado acerca de esto. Cuéntenme lo que ustedes saben de los backrooms. Si hay algo que no esté mencionando, por favor, pónganlo ahí. Me encantaría leerlos. Antes que nada, y para proseguir con este tema, me gustaría saludar mucho a Rudolf. Bienvenido, Rudolf, ¿cómo estás? Felipe, muy buenas noches, bienvenido. Javi, muy buenas noches. Felipe, buenas noches. Y bueno, chicos, vamos a seguir con este tema porque ya me está dando bastante ansiedad, pero bastante ansiedad. Oigan, y les recuerdo que en la transmisión siempre hay estrellas disponibles para que me apoyen en este proyecto. Se los agradecería muchísimo. Pero vamos a seguir. El terror liminal. ¿Por qué perturban tanto? Miren, quiero que cierren sus ojos e imaginen que están en un sitio que ustedes conocen. Y lo conocen perfectamente. Pero si le ponen mucha atención, empiezan a percibir que algo está mal. Es el pasillo de una oficina, pero se dan cuenta que no tiene ventanas y tampoco tiene relojes. La alfombra está húmeda. Las luces fluorescentes zumban sin cesar. Y aunque todo parece familiar, no hay un alma viva. Este tipo de horror en realidad no necesita monstruos, no necesita sangre. El miedo nace de la incomodidad, del espacio, del silencio, de lo conocido, pero de lo conocido torcido levemente. Eso, chicos, es el horror liminal. Los backrooms encarnan esta forma de miedo con una precisión quirúrgica. Su ambientación, sus reglas antiguas, ambiguas, sus pasillos sin fin, todo nos lleva a preguntarnos por qué algo tan simple nos resulta tan profundamente perturbador. ¿Qué es el liminal horror? Bueno, liminal viene del latín limen, que significa umbral. Es un estado de transición, un punto intermedio. En arquitectura y psicología, los espacios liminales son lugares de paso. Por ejemplo, aeropuertos, escaleras, pasillos, salas de espera. No están diseñados realmente para quedarse, solo para moverse a otro lugar. En el contexto del horror, estos espacios se vuelven escenario de lo perturbador, precisamente porque violan esa función. ¿Qué sucede si entras en un pasillo y nunca termina? ¿Qué ocurre si te encuentras atrapado en un lugar que fue hecho solo para cruzarse? El horror liminal juega con esta ruptura. Toma lo cotidiano y lo coloca fuera de contexto. Los backrooms son en esencia el pasillo eterno, el lugar donde nunca llegas a destino. El cerebro humano está programado para reconocer patrones. Cuando algo parece conocido,
lo identificamos con seguridad. Pero si ese patrón se rompe o se altera sutilmente, entra en juego la incomodidad. Un supermercado completamente vacío a medianoche. Un parque infantil sin niños bajo una niebla espesa. Una oficina sin trabajadores, pero con las computadoras encendidas. Este tipo de escenarios activan nuestras alarmas mentales. No hay peligro visible, pero hay un mensaje en nuestra mente reptiliana que dice, algo está mal aquí. Y esa sensación es mucho más difícil de ignorar que un monstruo. Porque no puedes correr de un pasillo, no puedes golpear a un cubículo de oficina. Lo único que puedes hacer es estar ahí, esperar y escuchar el zumbido. Muchos de los miedos humanos primarios tienen que ver con el abandono, quedarse solo, ser olvidado, perderse. Los backrooms encapsulan esto precisamente al máximo. No hay salida clara, ni tiempo, ni personas. Digamos que estamos atrapados en una realidad que no tiene fin, ni principio. Y ese concepto, el de la infinitud, es devastador psicológicamente. Estudios sobre el miedo han demostrado que las personas experimentan niveles más altos de ansiedad en espacios vacíos, pero conocidos, que en ambientes completamente nuevos. Esto se debe a que el cerebro espera que lo conocido se comporte de cierta forma. Si no lo hace, se genera una disonancia cognitiva, una ruptura del sentido de realidad. Los backrooms son el colapso del mundo lógico, una realidad sin lógica ni escape. Y eso, más que cualquier criatura, es lo que hiela la sangre. El amarillo enfermo de las paredes, las luces fluorescentes que parpadean, el sonido eléctrico, constante y sin pausa, la textura viscosa de una alfombra que debería estar seca. Cada uno de estos elementos está diseñado para evocar incomodidad. No es una oscuridad completa, sino una luz que hiere. No es silencio absoluto, sino un zumbido perpetuo que carcome la mente. Esta construcción sensorial es fundamentalmente para el horror liminal, porque no se trata solo de lo que ves, sino de lo que sientes en la piel, en el oído, en el estómago. Los backrooms son un espacio donde los sentidos fallan, donde nada suena como debería, donde lo que tocas se siente ajeno, donde los colores no son los correctos, son la negación de la coherencia. Muchos han comparado los backrooms con el sentimiento de estar atrapado en un sueño lúcido, en ese punto donde sabes que algo no es real, pero no puedes despertar. La sensación de estar en medio de lo surreal, donde las reglas no aplican. Eso es profundamente aterrador. Ese terror liminal también está relacionado con el concepto de unheimlich, o sea, lo siniestro. Esto fue explorado por Freud. Algo que parece familiar, pero se vuelve profundamente inquietante porque está desplazado de su lugar habitual. ¿No es eso exactamente lo que son los backrooms? Oficinas vacías, muebles fuera de contexto, ascensores sin botones, la lógica aplastada por la repetición. Detrás de cada historia en los backrooms hay una tragedia implícita. Alguien cayó, alguien se perdió y nadie vino a buscarlo. El verdadero monstruo no es la entidad que acecha en la esquina. Es la certeza de que nadie sabe dónde estás, que estás atrapado entre paredes que no existen para el resto del mundo. Este miedo conecta con experiencias humanas reales, personas desaparecidas, traumas de aislamiento, abandono emocional.
Los pasillos eternos son una metáfora del dolor emocional al que no se le encuentra salida, de estar atrapado en tu mente, en tu angustia. Pero, ¿por qué nos atrae tanto el horror liminal? Bueno, porque es familiar, porque es sutil, porque no necesita explicarse. Todos hemos estado en un lugar que nos hizo sentir mal sin saber por qué. Todos hemos soñado con un edificio interminable o con un pasillo que se repite sin fin. Los backrooms nos permiten ponerle nombre a esa sensación. Nos permiten explorar el miedo sin necesidad de monstruos visibles. Y lo más inquietante, nos hacen sospechar que ya hemos estado ahí. El horror liminal, por conclusión, no es un grito, es un susurro. Un golpe en la puerta cuando sabes que estás solo. Los backrooms son la culminación de ese susurro. Un eco que no se apaga. Un laberinto sin salida construido con los ladrillos de nuestra propia ansiedad moderna. El aislamiento, el estrés, el abandono, la lógica rota. Así que la próxima vez que entren a un edificio de oficinas vacío, escuchen bien. Si el zumbido es demasiado fuerte, si las luces parpadean más de lo normal, si el pasillo parece demasiado largo, mejor de la media vuelta, porque puede que ya estés dentro de los backrooms. Pero, los backrooms tienen varias teorías de realidades alternas. Pero para esto, primero tenemos que conocer el significado de qué es una dimensión paralela. Y nuevamente les voy a pedir que cierren los ojos. Imaginen caer por un error del universo. No una caída física, sino un desliz de realidad. Un paso mal dado en un centro comercial vacío. Una esquina mal girada en tu propia casa. Un ascensor que no se detiene donde debería. Y de pronto estás ahí, en los backrooms, sin que nadie lo note, sin que puedas volver. Una de las teorías más inquietantes en torno a los backrooms sostiene que no se trata de un espacio mental ni de una ficción colaborativa, sino de una dimensión alterna real, contigua a la nuestra. Un fallo en la matriz, una fisura en el tejido de la existencia, un subsótano del universo al que algunos acceden por accidente. No es sobrenatural, más bien cuántico, como si nuestro mundo fuera una delgada capa sobre un océano de realidades superpuestas, y alguien sin querer cayera por una grieta. Los niveles infinitos, las leyes físicas alteradas, la inexistencia del tiempo como lo conocemos, la imposibilidad de regresar. Todo esto encaja demasiado bien con lo que algunos científicos han teorizado sobre realidades paralelas y universos espejo. Según esta visión, los backrooms no son un invento, sino un lugar real al que simplemente no deberíamos tener acceso. Y cuando lo hacemos, no hay manual para salir. El concepto de no-clip, originado en los videojuegos, se refiere a la capacidad de moverse a través de objetos sólidos, paredes, suelos, techos. Es un truco, un glitch activado por el usuario o por el propio juego cuando algo falla en el código. Pero,
¿Y si la realidad también tuviera glitches? ¿Y si no clipear fuera una posibilidad real, accidental, en este universo defectuoso? Muchos teóricos de los backrooms creen que eso es precisamente lo que ocurre, que hay momentos, lugares y circunstancias donde nuestro motor gráfico, nuestro universo físico, falla. Y eso nos permite atravesar la geometría de la realidad. Es entonces cuando aparecemos en el nivel cero. Es entonces cuando comienza el horror. La idea sugiere que nuestro mundo es una simulación imperfecta y que los backrooms son su subestructura, el lugar donde se almacenan las texturas, donde se repiten los modelos, donde se esconden las entidades que no deberían ser vistas, como los archivos rotos de un videojuego. Son lugares sin sentido que existen solo porque nadie los borró. Y una vez que entras ahí, pasas a formar parte del error. El no-clip no es solo un término técnico, es la llave, es la caída, es el inicio del olvido. Pero, ¿cuál es la relación con el Mandela Catalog? El universo de los backrooms no está solo. A su alrededor han surgido otras leyendas digitales que de manera aterradora parecen estar conectadas. Una de ellas es el Mandela Catalog, que es una serie de videos de horror analógico que presentan un mundo infestado por alternos, que son entidades que suplantan personas, deformando su rostro y su esencia, y desatando la locura en quienes los ven. En ambos mitos hay un factor común: la desestabilización de lo real. En el Mandela Catalog, los alternos ocupan nuestra realidad desde adentro. En los backrooms se trata de una dimensión a la que caes desde afuera. Pero en ambos casos, el mundo deja de comportarse como debería y lo familiar se vuelve una trampa. Además, el uso de estética lo-fi, la documentación en forma de archivos clasificados y grabaciones de vigilancia refuerza la idea de que hay algo profundamente oculto, sistemáticamente encubierto, que va más allá del mito urbano. Como si estas leyendas fueran reportes filtrados de un terror real. Pero hay otra pieza del rompecabezas, y es la legendaria Library of Babel, que es una biblioteca infinita que contiene todos los libros posibles. Cada combinación de letras y palabras que puede ser escrita, concebida originalmente por Borges y luego convertida en un simulador digital. Este universo teórico comparte con los backrooms una característica vital: la infinitud aplastante, lo incomprensible de un sistema sin fin. En la biblioteca de Babel, el terror está en el conocimiento útil, en la sobrecarga de posibilidades que te impide encontrar sentido. En los backrooms, el terror es espacial, infinitas habitaciones sin propósito, pero ambos son laberintos existenciales, donde la desesperación nace de la comprensión de que estás atrapado en algo que no fue hecho para ti, o tal vez que tú mismo has sido generado por el error de ese algo. Algunos teóricos más extremos han propuesto que los backrooms podrían ser una versión espacial de la biblioteca. No libros, sino habitaciones, repitiéndose, generándose al azar. ¿Y si los backrooms fueran un archivo universal defectuoso? ¿Y si tú, al caer ahí, fueras una frase extraviada? La física moderna contempla la posibilidad de múltiples dimensiones. Según la teoría de cuerdas, podrían existir al menos 11 dimensiones, la mayoría de las cuales son imperceptibles para la mayoría de la gente. Los backrooms, según esta visión,
serían una de esas capas superpuestas, una frecuencia distinta de la realidad a la que solo puedes acceder si vibras o caes en el momento exacto. Quienes defienden esta hipótesis argumentan que las desapariciones inexplicables, las lagunas de memoria, los déjà vus y los sueños lúcidos intensos podrían ser señales de estas fracturas dimensionales. Los backrooms no serían una creación humana, sino una de las habitaciones ocultas del universo, un sótano cósmico que a veces se abre y consume. Aquí es donde entra el elemento de paranoia. Si estas realidades paralelas existen, ¿quién las habita? ¿Quién las diseñó? ¿Están ahí para algo o para alguien? Relacionada con la idea de realidades alternas está el popular efecto Mandela. Y pónganme en los comentarios si saben qué es el efecto Mandela, si lo han escuchado. Pero se los voy a explicar para quien no lo sepa. El efecto Mandela es un fenómeno por el cual un grupo de personas recuerda un hecho de manera distinta a como ocurrió oficialmente. Ejemplos como el Berenstain Bears contra Berenstain Bears o la frase Luke, yo soy tu padre, que realmente en la Guerra de las Galaxias, esta frase nunca, pero nunca, chicos, fue dicha así. Han alimentado este tipo de efectos la idea de que hay cambios sutiles en nuestra línea temporal, tal vez causados por asaltos entre dimensiones. Y les voy a dar otro ejemplo. No les voy a dar realmente un ejemplo, les voy a hacer una pregunta y me gustaría que en los comentarios me lo dijeran. ¿Alguna vez ustedes han visto la portada de la caja del juego de Monopoly? Bueno, no quiero que lo googleen, ¿eh? No quiero que se pongan a ver en Google cuál es el logo del juego de mesa Monopoly. Pero para los que ya conocen este juego, quiero que me respondan en los comentarios cómo es el logo de Monopoly. ¿Quién es? Descríbanlo de manera sencilla. ¿Cuáles son los elementos más conocidos del muñequito que sale en el juego de Monopoly? Y ahorita terminando el bloque, leo sus comentarios. Muchos afirman que los backrooms podrían estar relacionados con estos fallos de memoria, que quienes entran o salen de ellos alteran ligeramente su realidad, que el trauma de la experiencia se traduce en recuerdos borrosos o mal archivados y que nuestra mente, incapaz de aceptar lo imposible, lo corrige. Así los backrooms se convierten en el pegamento de todas estas anomalías. El origen común, el lugar oculto donde todo lo extraño ocurre y del que brotan las grietas que sentimos en la vida diaria. Los backrooms, pues, no son solo una historia espeluznante de Internet, son una grieta en la tela de la realidad, una alegoría del colapso de lo desconocido, un experimento mental que cuanto más lo exploras, más parece encajar con las grandes preguntas del universo. ¿Estamos solos? ¿Estamos despiertos? ¿Esta es la única realidad? La teoría de realidades alternas convierte el mito en una amenaza real.
Nos hace sospechar de las esquinas, de los reflejos, de los errores en la Matrix, porque si es posible no clipear fuera del mundo, ¿quién asegura que tú no lo harás mañana? Y si eso ocurre, bienvenido al nivel cero. El terror que evocan los backrooms no es solamente producto del folclore digital o la imaginación colectiva. Muchos han trazado un inquietante paralelismo entre los interminables corredores amarillos del mito y las verdaderas estructuras subterráneas y edificios gubernamentales abandonados que existen alrededor del mundo. Lugares como la base militar de Montauk en Long Island, los niveles ocultos del aeropuerto de Denver, los túneles sellados del Área 51 o incluso ciertas zonas subterráneas del Pentágono han sido foco de teorías conspirativas por décadas. Según estas teorías, las autoridades construyeron estas instalaciones no solo como centros militares o de investigación, sino como entradas o barreras a otras realidades. En ese contexto, los backrooms podrían ser no una fantasía, sino una creación inconsciente de lo que realmente yace debajo de la superficie. Laboratorios abandonados donde el tiempo no corre, habitaciones que se repiten por kilómetros y pasillos donde nadie responde si gritas. El proyecto Montauk es una de las teorías más perturbadoras que podrían conectar directamente con los backrooms. Según denuncias y filtraciones nunca confirmadas, se trata de un programa secreto del gobierno de los Estados Unidos durante los años 70 y 80, que involucraba experimentos de control mental, viajes en el tiempo y manipulación dimensional. Se dice que en las profundidades de Camp Hero, en Montauk Point, los científicos lograron abrir portales a otras realidades, pero perdieron el control. Uno de los testimonios más inquietantes es el de Preston Nichols, quien afirmaba haber sido parte del experimento y hablaba de corredores que no estaban en ningún plano arquitectónico, donde el espacio se curvaba y el tiempo se congelaba. Las descripciones de estos espacios se asemejan de forma escalofriante al nivel cero de los backrooms. ¿Podrían los backrooms ser un recuerdo residual colectivo de tales experimentos? ¿Una memoria fragmentada, enterrada por la censura y resurgida en forma de mito digital? Pero hay otro lugar, el famoso CERN. En el corazón de Europa, bajo tierra, el Gran Colisionador de Hadrones, o también conocido como CERN, ha sido foco de múltiples teorías conspirativas. El objetivo declarado es entender las partículas subatómicas, pero muchos creen que su verdadero propósito es más oscuro: abrir portales a otras dimensiones. Desde que se encendió en 2008, algunos usuarios han reportado sueños recurrentes, sensaciones de desorientación espacial y visiones de lugares que no existen, pero que recuerdan los backrooms. Otros aseguran haber despertado repentinamente en lugares desconocidos luego de visitar Ginebra. Incluso se han viralizado videos que muestran supuestos rituales filmados en el campus del CERN, alimentando la teoría de que se están realizando prácticas esotéricas para acceder a otras realidades. Si hay una tecnología en el mundo capaz de alterar la estructura del espacio-tiempo, está ahí abajo. Y si accidentalmente o intencionalmente se ha accedido a algo, quizá lo que hoy llamamos backrooms es el eco de esa apertura. Más allá de portales,
experimentos y conspiraciones científicas, hay quienes creen que los backrooms son una metáfora colectiva, un símbolo del encierro emocional, del colapso mental, del trauma. En esta visión, cada nivel representa una etapa de disociación, ansiedad o desesperación. Las entidades no serían monstruos físicos, sino los miedos que nos consumen desde dentro. Este enfoque psicológico no contradice la teoría conspirativa, sino que la complementa. Porque si el sistema conoce estos miedos, si ha estudiado nuestra mente durante décadas, ¿no tendría sentido que construyeran espacios que replican esas pesadillas con fines de manipulación? Los pasillos interminables podrían ser usados como tortura sensorial, las luces zumbantes como estímulo para romper la voluntad, las estructuras sin fin como castigos. Es decir, ¿y si los backrooms fueran un modelo de control? ¿Un laboratorio psicológico escondido tras la fachada de una leyenda digital? En diversas partes del mundo existen edificios cuya arquitectura desafía la lógica. Por ejemplo, el Winchester Mystery House, con escaleras que no llevan a ningún lado y puertas que se abren de la nada. El aeropuerto de Denver, lleno de símbolos masónicos, túneles sellados y murales apocalípticos. Y estructuras subterráneas en Moscú o Beijing que ningún civil ha explorado completamente. En todas estas construcciones se repite un patrón: lo oculto, lo repetitivo y lo anormal. Y todos podrían haber servido de inspiración o ser el origen real del concepto backroom. Porque si estos espacios existen en nuestro mundo físico, entonces quizás el terror no está tan lejos. Algunos investigadores creen que las élites que gobiernan en las sombras, ya me digan ustedes Illuminatis, masones o conglomerados de poder corporativo, están detrás del fenómeno backroom, no para asustar, sino para advertir, condicionar o incluso probar la respuesta psicológica del público ante ciertas ideas. Existen documentos filtrados que sugieren que gobiernos han invertido en simulaciones digitales de laberintos infinitos, no como entretenimiento, sino como herramienta de distorsión y disociación, condicionamiento mental y prueba de tolerancia al encierro. En este marco, los backrooms serían parte de un programa global para acostumbrarnos al encierro, a lo inacabable, a lo inabarcable, a la desesperación constante. Y si eso es cierto, ¿cuál sería el siguiente paso? Decenas de miles de personas desaparecen cada año sin dejar rastro. Algunos son víctimas de crímenes y otros de accidentes. Pero hay casos que no tienen explicación lógica. Desapariciones en centros comerciales, en aeropuertos, en estaciones del metro. Lugares liminales. Lugares que podrían ser puertas. La teoría sugiere que algunas de estas personas habrían caído literalmente fuera de la realidad. Que los backrooms existen y que hay entradas desperdigadas por todo el mundo. Lugares donde las leyes de la física se doblan por error y que los gobiernos lo saben. Que por eso hay cámaras donde no deberían. Guardias que nunca descansan. Carteles sin razón aparente. ¿Y si algún día tú tropiezas con una grieta en la realidad? ¿Quién vendría por ti? Los backrooms son mucho más que una historia de terror viral. Son un espejo de nuestras ansiedades modernas, una metáfora del aislamiento y quizá un reflejo de verdades enterradas por décadas de conspiraciones, instalaciones secretas
experimentos fuera del entendimiento humano, estructuras diseñadas para quebrar la mente. Todo apunta a una realidad alterna que podría estar más cerca de lo que queremos creer. Así que la próxima vez que te sientas observado en un pasillo vacío, cuando escuches el zumbido que no tiene fuente o sientas que un lugar familiar se torna ajeno, recuerda, hay puertas que no deben abrirse, porque puede que no encuentres el camino de regreso. Y aquí viene la parte más entretenida y la que más nos gusta a todos nosotros, que son casos supuestamente reales de personas que han caído en backrooms. Hay varios relatos en foros, testimonios desde el borde de lo irreal. Porque miren, chicos, todo mito moderno nace con una pequeña chispa y se expande como un incendio incontrolable. En el caso de los backrooms, esa chispa inicial pronto se convirtió en un incendio digital, alimentado por miles de voces que afirmaban haber estado ahí, no como lectores, sino como sobrevivientes. En foros como Reddit, 4chan, X, antes Twitter, y comunidades de Discord dedicadas al horror liminal, comenzaron a surgir relatos detallados de personas que aseguraban haber entrado a los backrooms sin saber cómo. No hablaban en tono de broma ni con la típica exageración creepypasta. Hablaban como quien intenta procesar un trauma. Uno de los relatos más comentados provino de un usuario anónimo que describía cómo, después de sufrir un desmayo en una vieja fábrica abandonada, despertó en un pasillo iluminado por tubos fluorescentes, con olor a humedad y sin puertas a la vista. Caminó durante lo que él describe como días sin encontrar salida. Escuchaba zumbidos, susurros lejanos y en una ocasión creyó ver algo moverse en la periferia de su visión, algo que gateaba con movimientos antinaturales y parecía oler su miedo. Eventualmente afirma que se desmayó por agotamiento y despertó en una camilla de hospital, rodeado de paramédicos que no podían explicar cómo había llegado hasta ahí, ni por qué llevaba marcas en la piel como si hubiera sido arrastrado por metros de alfombra húmeda. Historias como esta abundan. No todos vuelven. No todos pueden contar lo que vieron. Y todos coinciden en una cosa. Hay algo ahí dentro y no está solo. El fenómeno de los sueños lúgubres y persistentes relacionados con los backrooms ha sido reportado por cientos de usuarios. No es solo la descripción del entorno. Los pasillos amarillos, las luces parpadeantes, el olor a moho, sino la sensación opresiva de que algo los acecha. Muchos aseguran haber tenido esos sueños incluso antes de conocer el término backroom. Algunos psicólogos han estudiado estos patrones y proponen que se trata de una forma de sueño compartido, un arquetipo inconsciente colectivo, similar al de la caída infinita o la parálisis del sueño. Sin embargo, lo perturbador es que ciertos elementos específicos se repiten en testimonios de personas que no tienen conexión entre sí. El ruido de zumbidos sin fuente aparente, la textura de la alfombra mojada, las habitaciones que se repiten como un espejo infinito. Más aún, se ha documentado un montón de desapariciones en las que las últimas palabras de la persona desaparecida hacían referencia a habitaciones amarillas o a sentirse perseguidos en pasillos interminables. Casos así han alimentado aún más la idea de que los backrooms son un plano real, accesibles solo bajo circunstancias anómalas o traumáticas.
Y si los sueños no son solo una construcción mental, sino recuerdos, y si entrar a los backrooms deja una huella tan profunda que incluso al despertar, esa parte de ti sigue atrapada ahí adentro. A simple vista, muchos de estos relatos pueden parecer creepypastas bien elaboradas, pero hay algo en su tono, en los detalles concretos, en la angustia no dramatizada que los separa del simple entretenimiento. Uno de los testimonios más analizados fue publicado en 2020 por un usuario bajo el seudónimo NoExit 94. Este usuario afirmó haber trabajado como guardia nocturno en un centro de almacenamiento logístico. Una noche, siguiendo un ruido extraño, encontró una puerta que no estaba ahí antes. Lo que siguió es una narración angustiosa de su descenso. El descenso a una serie de salas idénticas, la pérdida de señal en su radio, la distorsión de su sentido del tiempo y finalmente la aparición de una figura humanoide que lo observaba a la distancia. El testimonio está acompañado de imágenes borrosas que muchos consideran falsas, pero otros han intentado analizar los metadatos descubriendo anomalías. Incluso se dice que NoExit 94 desapareció de la red poco después de publicar su historia. ¿Se lo tragó su propia ficción o fue eliminado por decir demasiado? En algunos casos, supuestas evidencias visuales acompañan los testimonios. Videos de cámaras de seguridad que muestran personas entrando a una sala y jamás saliendo. Grabaciones de audio donde se escucha un zumbido que no corresponde a ninguna frecuencia común. Fotografías con distorsiones inusuales en oficinas abandonadas. Y una historia documentada por el foro Backroom Archives narra el caso de un trabajador de mantenimiento en una torre de oficinas de Tokio, quien filmó un pasillo del sótano que no estaba en los planos originales. El video, que todavía está disponible en algunos rincones de internet, muestra un pasillo mal iluminado con las características clásicas del nivel 0 de los backrooms. Al fondo, una figura parece asomarse y luego se desvanece. El empleado fue despedido semanas después. Nunca más publicó nada y el video ha sido eliminado múltiples veces de plataformas oficiales. ¿Podría haber un esfuerzo activo por ocultar estas pruebas, chicos? Muchos escépticos descartan estos casos como parte de una psicosis colectiva alimentada por Internet, una combinación de sugestión, ansiedad postpandémica y saturación digital. Pero hay un patrón que desafía esa explicación, que es la consistencia, las descripciones, el ambiente, el sentimiento, porque todo se alinea. Incluso se ha propuesto una teoría aún más escalofriante. Se dice que los backrooms son reales, pero nuestro paso por ellos es borrado. Lo que recordamos como sueños extraños o lagunas mentales son los restos de una memoria interrumpida. Tal vez algo nos hace olvidar, pero no del todo. Tal vez los relatos fragmentados, los dibujos infantiles que muestran pasillos vacíos o esa incomodidad inexplicable en ciertos espacios de oficina son los residuos de una vivencia traumática que no logramos procesar. ¿Y si los testimonios no son creepypastas, sino gritos reprimidos de quienes lograron volver, pero ya no son los mismos? Los casos supuestamente reales de los backrooms
son mucho más que una extensión del terror digital. Son ventanas hacia algo que no terminamos de entender, pero que nos observa desde lo cotidiano. Pasillos infinitos, zumbidos sin fuente y puertas que no estaban ahí ayer. Relatos que se repiten, personas que desaparecen, sueños que parecen más reales que la vigilia. No estamos hablando solo de una historia de Internet, estamos hablando de una posibilidad inquietante, que entre nuestra realidad y el olvido exista un pasillo iluminado por tubos fluorescentes y que cualquiera de nosotros podría atravesarlo por error. Y si eso sucede, recuerden esto, no miren atrás, no corran y sobre todo, no se detengan. La idea de los backrooms como un simple producto de la imaginación colectiva parece insuficiente ante lo que algunos investigadores han comenzado a sugerir. Que lo que consideramos ficción es apenas el reflejo de una estructura más profunda, más real y mucho más perturbadora. Según ciertas teorías de la física cuántica y la cosmología, el universo podría estar construido a partir de patrones fractales, repeticiones infinitas de estructuras similares a diferentes escalas. Si esto fuera cierto, entonces los backrooms, con sus pasillos idénticos, niveles infinitos y bucles espaciales, podrían ser una manifestación accidental o deliberada de una fractura en ese patrón fractal. Un error de simetría, una cámara sin salida dentro de un universo que normalmente fluye de manera ordenada. Este enfoque plantea una posibilidad escalofriante, que las personas que acceden a los backrooms no estén entrando a otra dimensión como tal, sino cayendo dentro de una falla estructural del universo mismo. Un rincón que no debería existir, un eco repetido donde la realidad se dobló sobre sí misma y atrapó a alguien en el proceso. La teoría de la simulación, popularizada por científicos, tecnólogos y hasta por Elon Musk, sostiene que lo que percibimos como realidad no es más que una construcción artificial generada por una civilización más avanzada. En este marco, los backrooms serían la manifestación literal de un error en el sistema. Igual que en los videojuegos, donde un personaje puede atravesar una pared por error del código, hay quienes creen que los humanos, bajo ciertas circunstancias extremas, ya sea trauma, coma, desvanecimiento o sueños lúcidos, pueden no clipear fuera de la capa principal de la realidad. Y lo que encuentran al otro lado no es una dimensión onírica, sino el sótano digital del universo. Corredores de mantenimiento, zonas de prueba, archivos corruptos de existencia. Los pasillos amarillos, las luces parpadeantes, los niveles infinitos, serían códigos sin textura, renders abandonados, estructuras completas de una simulación en decadencia. Lo aterrador es que si esta teoría es cierta, entonces no estamos solos, porque toda simulación tiene observadores, depuradores o errores más viejos que uno mismo. Algunos psicólogos y parapsicólogos han planteado una pregunta inquietante. ¿Y si los backrooms no son una invención, sino un recuerdo? Hay patrones que se repiten demasiado en los relatos. No solo el entorno, sino los sentimientos, desorientación, paranoia, nostalgia tóxica, la sensación de haber estado ahí antes. Esto ha llevado a algunos teóricos a sugerir que en algún punto del pasado, en otra existencia, en una vida pasada, en un sueño olvidado, estuvimos ahí. Y lo que hoy emerge como creepypasta es en realidad un eco subconsciente. Carl Jung,
hablaba del inconsciente colectivo, una reserva de símbolos, temores y arquetipos que todos compartimos por el hecho de ser humanos. ¿Y si los backrooms son uno de estos símbolos? Un lugar arquetípico como el laberinto, el bosque oscuro o el abismo sin fondo que representa algo mucho más antiguo de lo que creemos. Quizá el horror de los backrooms no radica en su novedad, sino en su familiaridad, porque en el fondo tal vez ya hemos estado ahí y estamos empezando a recordarlo. En la historia de lo paranormal hay incontables relatos de personas que desaparecen sin dejar rastro en bosques, túneles, edificios abandonados. Aquí los hemos relatado muchas veces. En muchos de estos casos, los testigos hablan de la sensación de haber entrado en un espacio que no debería existir, lugares donde el tiempo se distorsiona, donde los sonidos son irreales, donde la arquitectura no responde a las leyes normales. Casos como el de los pasillos interminables del Hotel Cecil, los túneles subterráneos de Edimburgo o incluso los bosques encantados de Japón, presentan elementos que encajan escalofriantemente bien con la estética y experiencia de los backrooms. Estos lugares, muchas veces descritos como puertas a otra cosa, podrían ser puntos de conexión entre nuestra realidad y esos espacios erróneos que los backrooms representan. Una especie de interfaz entre lo tangible y lo que se escapa a nuestras leyes físicas. Además, fenómenos como el déjà vu, la pérdida súbita del sentido del tiempo o los episodios de disociación extrema han sido vinculados por algunos investigadores con experiencias cercanas a los backrooms. No como fantasía, sino como micro desincronizaciones entre dimensiones, errores momentáneos donde algo se filtra y cambia para siempre a quien lo vive. Una pregunta central que divide a los teóricos es: ¿los backrooms existen porque los inventamos o los inventamos porque ya existían? En otras palabras, ¿fue el primer post en 4chan la creación de un concepto nuevo o fue una canalización inconsciente de una experiencia previa que ya rondaba en la memoria colectiva? Como si el autor hubiera abierto accidentalmente una puerta a algo mucho más profundo. Las coincidencias en relatos posteriores, los sueños que se repiten, las fotografías anómalas, las desapariciones en espacios liminales, todo sugiere que los backrooms no surgieron de la mente humana, sino a través de ella, como si algo quisiera ser recordado, como si estuviéramos siendo guiados poco a poco al borde de un abismo que solo ahora comenzamos a comprender. El origen de los backrooms es en última instancia tan inquietante como sus corredores infinitos. Tal vez no es solo una historia, tal vez es una advertencia, una grieta real, una posibilidad que habíamos olvidado o una metáfora tan poderosa que terminó cobrando vida. Ya sea fractura del universo, simulación defectuosa, recuerdo reprimido o interfaz paranormal, lo cierto es que los backrooms existen, aunque no sepamos dónde. Así que si alguna vez te encuentras en un lugar demasiado silencioso, con alfombra húmeda, luces amarillas parpadeando y sin puertas de salida, no pienses que estés soñando. No pienses que es tu imaginación, porque si llegaste ahí, puede que ya sea demasiado tarde para escapar. El miedo al infinito, a lo monótono, a lo inescapable, son terrores que nos gritan,
o que a veces nos susurran. Los backrooms no necesitan monstruos grotescos para helarte la sangre. Su poder radica en el silencio, en la repetición, en lo eterno. Un pasillo tras otro, una alfombra húmeda idéntica a la anterior, un tubo fluorescente que parpadea al ritmo de tu respiración. ¿Y si ese silencio interminable fuera tu nueva realidad? ¿Y si lo que percibimos como hogar, calle o cielo fuera solo la fachada de algo mucho más grande, más inabarcable, más atrapante? La idea de estar perdido en una estructura que no se acaba, que no cambia, que no permite morir ni despertar, no es solo un truco del terror digital, es una proyección de nuestras ansiedades más profundas. La rutina que nos consume, los días que se repiten, la sensación de que algo no está bien. Y no podemos señalar qué es. Eso es lo que nos dan los backrooms, una pesadilla con forma de oficina abandonada. ¿Y si no es solo un mito? Ya se los advertí. Esto no es solo una creepypasta. Hay algo más. El concepto de los backrooms resuena demasiado. No debería ser tan reconocible, pero lo es. No debería provocarnos miedo, pero lo hace. ¿Por qué tantos sueñan con lugares similares? ¿Por qué tanta gente siente que ya ha estado ahí, aunque nunca lo haya visto? ¿Será que alguna parte de nuestra mente recuerda algo que no debería? Y ahora, una última pregunta. ¿Están seguros de que están en su casa? Miren a su alrededor. ¿La esquina de esa habitación siempre tuvo ese ángulo? ¿La luz siempre ha parpadeado así? ¿Ese zumbido lo escuchabas antes? Tal vez mientras escuchabas este episodio, no clipeaste sin darte cuenta. Tal vez mientras creías estar sentado frente a tu computadora o caminando por la calle, algo se deslizó y cambió. El suelo bajo tus pies se siente distinto. Huele a humedad. Sientes esa humedad inexplicable en el aire. Te das cuenta de que llevas caminando más de lo que deberías y no encuentras la salida. Las paredes están más cerca, el zumbido más alto. El mundo que conocías se ha vuelto lejano, confuso, y te das cuenta con un escalofrío recorriéndote la espalda de que tú ya estás adentro. Bienvenido al backroom. Y así, chicos, terminamos con esta emisión de Perturbador. Espero que les haya gustado mucho. Les agradezco muchísimo a todos los que están aquí presentes siempre. Javi, muchas gracias por las 200 estrellitas. Ricardo, muy buenas noches, bienvenido. A ver, dice Javi, y sí, eso me da una idea más para mi cuento de ciencia ficción y aventura. Ese que ya llevo 50 años fraguando en la mente y que comencé a pasar de o pensado a lo escrito durante la pandemia. ¿Y cuándo lo sacas, Javi? Cuando ya por fin lo hayas terminado de escribir, nos avisas. Hola, Manuelito, muy buenas noches. Llegaste tarde. Y bueno, chicos, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en
en esta emisión de La Hora Macabra, perdón. Espero que les haya gustado mucho este tema de los backrooms. Me gustaría que en los comentarios me pudieran sugerir temas de interés para ustedes. ¿Qué les gustaría escuchar? Por ahí, Javi, no seas malo, mándame el tema que confundiste la semana pasada para que pueda, para que pueda preparar el programa por fin. Y déjenme sus sugerencias. Es muy importante y me ayudarán muchísimo con eso, porque hay muchísimos, o sea, los temas a tratar en estas emisiones son infinitos, obviamente, pero pues obviamente hay temas que son de mucho más interés que otros. Y me gustaría mucho comenzar a plantear la posibilidad de tomar ideas de parte de ustedes, de temas que quieren escuchar, de cosas que les apasionen, que les gusten, que les llamen la atención, para de alguna manera yo tener todavía más fuente de temas. O sea, tengo una fuente infinita, literalmente tengo un cuaderno lleno de anotaciones, de temas que poco a poco y en orden voy desarrollando, pero pues también que me vayan diciendo ustedes qué temas son los que más les gustan. Los invito a seguirme en mi canal de YouTube, donde ya saben que y todas las emisiones estarán disponibles de La Hora Macabra y Perturbador. En YouTube y en Spotify me encuentran como Kaboom Podcast con doble O y K de kilo. Y también pueden disfrutar de mi contenido en mi canal de WhatsApp. Si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror, ya saben, ahí me encuentran como Kaboom. En mis redes sociales, estoy en Instagram, en Threads, en Facebook. Ahí pueden encontrar los enlaces o los QRs para que los puedan escanear y se vayan directamente a todos estos enlaces para que puedan escuchar las leyendas, los cuentos cortos que escribo, estas emisiones completas en Spotify, en YouTube. Eso me ayudaría muchísimo, que me sigan, que se suscriban, que consuman mi contenido si les gusta. Y les agradezco muchísimo que esta noche hayan estado aquí. Esta ha sido pues La Hora Macabra. Ya saben, apaguen las luces y escuchen con cuidado si algo desde el otro lado del pasillo empieza a imitar tus pasos. Hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar y nosotros estamos para escucharlas. Hasta entonces, buenas noches o lo que queda de ella y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!